Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Continuamos con nuestra clase de ecología y vamos a continuar con un resumen de la página 126 a la página 128. El tema es contaminación ambiental. Pueden utilizar la información del libro y también la información que voy a dar en este video para poder realizar su resumen, ya que la página del libro venía muy cortita y tuve que ahondar un poquito en más información. Bueno, de acuerdo con la Real Academia Española, se entiende por contaminación, por contaminar a la acción de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. En consecuencia, la contaminación ambiental es la introducción al ambiente de compuestos químicos ajenos que alteran su estructura o funcionamiento. Más adelantito vamos a ver que no necesariamente solamente son compuestos químicos, ya que, por ejemplo, el dióxido de carbono es un compuesto químico, pero no es un compuesto químico alterado, no es un compuesto químico que fue hecho por el hombre, sino más bien es un compuesto químico, pero de modo natural. Estos compuestos suelen ser productos secundarios o residuos de los diversos procesos de producción, mediante los cuales el hombre transforma los recursos bióticos y abióticos de la naturaleza para generar productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. La contaminación ambiental afecta directa e indirectamente la salud de las poblaciones, no solo de los seres humanos, sino de todas las especies que habitan el planeta y por lo tanto alteran el equilibrio de los ecosistemas. Lo grave de esta situación es que en la actualidad los ecosistemas están expuestos a mezclas contaminantes. Este contacto puede darse durante los procesos de extracción, producción, distribución o utilización de los diversos bienes, como medicamentos, energéticos, fertilizantes, alimentos, productos industriales, entre otros. Durante todas estas fases, los residuos son emitidos al ambiente, aire, agua, suelo, y generan impactos diversos según el medio sobre el cual sean depositados. Entonces, en esta información, en esta prácticamente página de información que le estoy dando ahorita, dice contaminación y riesgos a la salud. Si vemos el dióxido de carbono, todo lo que nos afecta a los pulmones, al estómago y al corazón. Y el óxido de carbono también, realmente son muchos los químicos que se están generando y que son muy nocivos para la salud. ¿De dónde salen? Principalmente de la industria automotriz, del movimiento, también de la industria y muchísimo también ya se está dando por las nuevas tecnologías y pesticidas que se están generando dentro de la industria de la agricultura. Entonces, la contaminación ambiental lo vamos a poder dividir en distintas formas. La primera es la contaminación natural. La contaminación natural, como su nombre lo indica, son provocados por fenómenos naturales como las erupciones volcánicas, las inundaciones y la erosión. Aquí en esta gráfica vemos que los volcanes, las erupciones volcánicas llegan al suelo y lo contaminan. Esta contaminación en un principio deja el suelo que no sea posible para la vegetación, que no sea posible para la agricultura. Pero después esta misma contaminación va a ayudar o va a generar el que esa agricultura sea rica en distintos elementos químicos que van a servir para la reproducción de esas plantas. Partes, por ejemplo, como Hawái, que han generado explosiones volcánicas y que con más tiempo van a ir generando que la vida sea más posible, que sea más factible.
ya que ese es alimento para las plantas. Luego, las rocas desprenden minerales que vuelven estéril al suelo. Como lo vimos en los ciclos biogeoquímicos, muchas de las rocas o muchos de los materiales y de esos ciclos biogeoquímicos van generando no solamente alimento para la agricultura, hay algunos otros que van generando, por ejemplo, azufre, que van generando que si bien es una sal que ayuda a las plantas, en cantidades excesivas van a generar una cantidad mayor de sales que en lugar de beneficiar a la planta, la matan. Continuamos en contaminación ambiental antropogénicos. Se producen debido a las actividades humanas, principalmente las relacionadas con la sobreexplotación de recursos naturales y la extracción e ignición de combustibles fósiles en la industria y la minería. Este tipo de contaminantes provoca daños más graves en el medio ambiente. En la minería se produce una serie de residuos líquidos y sólidos que al filtrarse destruyen el suelo. Y las basuras, los residuos en basureros urbanos se filtran y deterioran el suelo. Es importante notar que los agentes naturales y antropogénicos producen 3 tipos de contaminantes. ¿Cuáles son? Uno, son los contaminantes biológicos. Estos consisten en microorganismos que se encuentran en niveles de concentración por arriba de lo normal, en los cuerpos de agua o en los alimentos. Estas concentraciones inusuales de bacterias suceden por defecar al aire libre o por el uso del excremento de ganado como abono en tierras agrícolas. Los excrementos se secan al contacto con el aire y se convierten en polvo que es trasladado por la lluvia a los cuerpos de agua. Ejemplo de ello es la zona de Xosutla. Antes de llegar a Tlacotepec, entre La Ladrillera y Tlacotepec, hay una zona donde es muy común la venta de abono orgánico para las plantas. Conforme tú vas avanzando, al llegar a la vía, prácticamente vamos a encontrar que estos es un olor muy fétido, un olor muy fuerte. Y es precisamente por el contaminante biológico que es los abonos. Ahora, también se van generando complicaciones, de modo que va a haber unas enfermedades generadas, por ejemplo, por el tratamiento de las aguas negras. Estas aguas negras se están tratando y al llegar a la zona, por ejemplo, de Tlacotepec, de Tecamachalco, el riego por aguas ya no negras, sino aguas tratadas, generan este tipo de contaminación. ¿Por qué lo permite entonces el gobierno? Porque se supone que esas aguas son para regar, digamos, plantíos agrícolas, pero para el consumo animal, es decir, alfalfas o algún tipo de plantas para consumo animal. Lo que pasa es que no está permitido que, por ejemplo, con esas aguas se rieguen, por ejemplo, zanahoria, o que se riegue milpa, o que se riegue, no sé, hortalizas, lechuga, coliflor, cualquiera de ellas. Pero la realidad es que en toda esta zona sí lo riegan con ello. Entonces, cuando nosotros lo compramos, ese alimento pues viene ya contaminado. Por mucho que lo laven, por mucho que se lave, la contaminación está dentro de la planta y genera pues alguna enfermedad. Otros son los contaminantes físicos. Estos son formas de energía que sobrepasan los niveles normales de un sustrato determinado, es decir, del suelo, del agua o del aire. Las principales formas de contaminación física son térmica y radioactiva. La contaminación térmica consiste en la descarga de desechos calientes en ambientes acuáticos por parte de las industrias siderúrgicas, textiles, azucareras, centrales eléctricas y plantas nucleoeléctricas. Si alguna vez han visitado esta empresa de CFE,
ahí en Laguna Verde, sabrán que todo este calor generado por la radioactividad es enviado a un lago, a un río. Entonces, a esto se refiere. Al aumentar la temperatura del agua, los organismos poliquilotermos tienen dificultad para sobrevivir debido a la disminución de oxígeno disuelto, y muchos de ellos mueren, como sucede el salmón o la trucha. En cambio, los hongos y bacterias son beneficiados por el aumento de temperatura y proliferan en consecuencia. Cuando el ser humano consume mariscos contaminados, con ellas contrae enfermedades como el cólera y la salmonelosis. Es eso, por eso, importante. Y luego, por último, la contaminación radioactiva. Se debe a la utilización de sustancias radiactivas en plantas nucleoeléctricas, en este caso como Laguna Verde. Pruebas y experimentos nucleares, bueno, eso no tenemos aquí en México, y radioterapias, eso sí existe, cuyos desechos son manejados de manera inadecuada, provocando la contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos. La exposición de los seres humanos a la radioactividad provoca alteraciones congénitas, mutaciones, cáncer, problemas neurológicos y esterilidad. Como investigación extra, aparte de este tema que estamos viendo y siguiendo con el tema de contaminación radiactiva, van a investigar sobre la red 5G que se está intentando pues meter en algunos países, que aquí en México pues también se está intentando poner. Va a salir muchísima información en pro y en contra, pero nos vamos a centrar en la radioactividad. Esta red 5G nos va a generar complicaciones de radioactividad. ¿En qué zona? ¿Qué tan cerca? ¿Qué tan seguro es estar en cerca de estas antenas por la radioactividad? Y obviamente los dispositivos tienen que tener, los dispositivos nuevos, los celulares sobre todo, tienen que tener antenas más específicas y sensores especiales para detectar esa señal y esa radioactividad. Pensando que lo tenemos muy cerca de nuestro cuerpo y a veces en la cabeza para hablar por teléfono, ¿qué tanto nos podría afectar? Esa es la investigación extra que van a hacer y me la van a entregar en libreta sobre la red 5G como contaminación radiactiva. Y ya nada más por último, para terminar, los contaminantes químicos. Son naturales o sintéticos. Entre los primeros está el dióxido de carbono y los metales pesados, mientras que entre los segundos, los pesticidas, detergentes y gases CFC. Estos últimos no son degradables. Continuaremos con el viernes con otro tema de esto que estoy comentando. Buenas tardes a todos, cuídense mucho y traten de no salir. Cuídense, hasta luego.